Bueno, buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan hoy o quizás en diferido en otro momento. Eh, esta es una segunda parte de una presentación que iniciamos en junio, si mal no recuerdo, el 11 de junio, de un trabajo que venimos haciendo con Adriana Klinoff y con Karina Glauberman en relación a la clínica. Voy a hacer solo una breve recapitulación de lo que trabajamos en la reunión anterior, porque dado que pasaron 2 meses, un poquito y unos días, creíamos necesario retomar un poco el hilo de lo que queríamos plantear. Si escucharon la reunión anterior, nos propusimos como trabajar las herramientas que nos aporta la teoría de Lacan para pensar la clínica desde esa perspectiva, teniendo como base o como punto de partida que entendemos que la clínica que se practica es una clínica del freud-lacanismo, del freudismo, digamos. Entonces, bueno, hablábamos de otra clínica o de la clínica, según el otro Lacan, también podemos decir. Hoy, la vez pasada, Adriana no participó, digamos, porque tomamos la reunión Karina y yo. Esta vez, nosotras con Karina vamos a tomar solamente una pequeña parte de la primera parte y luego le vamos a dar la palabra a Adriana, que va a trabajar cuestiones relativas al acto analítico, desde esta misma perspectiva. Bueno, primero le voy a pedir a Julián que ponga la placa que se llama cuadro de recapitulación. Ahí está. Bueno, yo no sé si ustedes lo ven tan chiquito como yo. Yo no tengo problema porque veo bien, y además lo puedo agrandar. Pero bueno, igualmente lo voy a ir leyendo. La idea era la siguiente. Lo que nos habíamos propuesto era establecer esa desambiguación respecto de la clínica, continuando el trabajo que venimos realizando en Apola, que se realizó el año pasado, de la desambiguación de los paradigmas de Freud y de Lacan, pero esta vez haciendo hincapié en la clínica, y con Karina habíamos trabajado como una especie de ejercicio que nos propusimos, tomando sobre todo el caso de una presentación de enfermos de las que están, digamos, editadas, y es la del 27 de febrero del 76, que ustedes la recibieron en uno de los envíos que hizo Julián. Creo que la volvió a mandar ahora cuando recordó esta presentación. Entonces, en el cuadro, bueno, primero les hago una breve síntesis porque quizás alguno no pudo leer el caso, la presentación, o no sé, o no le llegó el material. Se trata de un caso, se llama el señor H, y el título dice caso travestismo y transexualismo, que ya el título me parece que amerita una aclaración, porque efectivamente cuando el caso arranca, cuando la presentación arranca, vamos a ver cómo se trabaja la idea de lo que el paciente trae como su problema y su cuestión, su asunto referido al travestismo, y todo el desarrollo de las intervenciones que hace Lacan y el modo en que él va operando, produciendo una serie de transformaciones a lo largo de la entrevista. El transexualismo diría que es una conclusión a la que llega Lacan. Bueno, eso después lo vamos a ver. Pero les cuento brevemente, es un paciente que es internado por un intento de suicidio. No sabemos si existieron otros intentos previos. En realidad es el único caso de las presentaciones, de estas 8 presentaciones que hizo Lacan en Saint-Anne, de las cuales no figura la primera parte, que es como un resumen de historia clínica que habían hecho los médicos que trataban a cada paciente. En el caso de este paciente, señor H, no tenemos esa referencia, por lo cual hay algunos datos que se nos pierden, pero que inferimos que a lo mejor que hubo otros actos del tipo de intentar cortarse, esta última, intentar colgarse también. Bueno, lo que sabemos es que fue internado por eso,
cuando Lacan lo interroga, aparece esta idea del travestismo, y el paciente, bueno, vamos a ir bien. Lo que nos interesaba era destacar, digamos, cómo interviene Lacan, a dónde apuntan las intervenciones y con qué lógica están establecidas esas intervenciones. ¿Qué es lo que sostiene el modo en que Lacan va llevando al paciente por determinado camino, podemos decir así, con las intervenciones, las preguntas, las repreguntas, y va estableciendo un mapa lógico del caso, que es lo que vamos a intentar trabajar con ustedes. Bueno, el paciente, bueno, aparece esta idea que el travestismo, que es algo que le arruinó la vida al paciente, que es de lo que sufre, que intenta verse como una mujer, vestirse como mujer, bueno, varias cosas que ya las vamos a ir trabajando, y a la conclusión que llega Lacan es que dice que es un caso sin solución, que es algo que ponemos también un poco entre paréntesis y puntos de interrogación respecto a qué se refiere Lacan. Yo tengo una idea de que para mí, por lo que leímos, ¿no? Y por lo que aparece al final en las discusiones de Lacan con los analistas o médicos que había ahí, que me da la impresión de que le habían pedido a Lacan que diera su opinión respecto de si podían evitar la cirugía que el paciente está intentando poder conseguir, ¿no? Que le hagan una operación quirúrgica. Entonces, me parece que hay algo de eso, donde Lacan dice, no hay solución, y por otro lado dice, va a operarse como sea, porque es algo que está como con ciertos obstáculos en lo que comenta el paciente. Bueno, entonces si vamos al cuadro, habíamos visto toda la columna de Freud, solamente la retomamos para traerla en el contrapunto, pero no vamos a trabajarla, es algo que ya en Apola se ha trabajado mucho, que ya lo hemos discutido, solamente recordar que Karina había trabajado fragmentos de lo que aparece en el diario de Smiley Blanton, que fue un paciente de Freud, y donde había elementos interesantes para dar cuenta del modo en que Freud intervenía con sus pacientes. Por ejemplo, en algún momento Karina mencionó que hablaba con la esposa del paciente. Bueno, todas esas cosas, más que contarlas como anecdóticas, lo que hicimos fue entender o entramarlas en el paradigma de Freud y por qué Freud operaba de esa manera, para poder hoy trabajar con ustedes por qué Lacan interviene de esa manera con este paciente que nos pareció como muy enriquecedor. De hecho, cuanto más lo leíamos y más lo trabajábamos, más elementos encontrábamos. Entonces, en Freud habíamos dicho que trabajaba con la palabra, que remite a la cosa. En Lacan se trata del significante, donde no hay referente. Sabemos que es lo contrario de la huella de Freud, es la huella borrada en Lacan, el significante, que en contraposición con la clínica de la escucha y de la linealidad unidimensional, operamos con la lectura de la trama significante, y que eso se entrama en una bidimensionalidad. En Freud hay una causa determinista y se piensan los fenómenos con la flecha del tiempo, y la ley significante tiene otro tiempo, que es el tiempo circular. Todas estas cosas se han trabajado muchísimo. Lo que quiero detenerme acá es en esta cuestión del significante, porque estamos trabajando en relación a una psicosis, y entonces, en tanto no opera el significante con su ley, anudando la estructura, ¿qué podemos decir del trabajo con el significante en un caso de psicosis? Entonces me parecía muy interesante, les voy a traje una cita del libro de Alfredo, Las estructuras clínicas, el volumen 1, donde Alfredo dice, al trabajar la potencia que tiene pensar el tema de la holofrase, ¿sí? No como un significante coagulado, que es como se piensa en el freudianismo, a diferencia del intervalo S1, S2, como un solo significante, la idea de holofrase, la potencia que tiene, Alfredo dice, a pesar de estos efectos de desanudamiento, está hablando de que no hay intervalo, la relación entre los significantes de la cadena no deja de estar constituida por determinados elementos y relaciones entre ellos. Si bien el campo no se ordena, no deja de haber por ello líneas de fuerza que vinculan a los significantes entre sí, en determinada forma de relación y con específicos elementos,
que dan una posibilidad, aunque acotada, de cálculo para una intervención clínica posible. El sujeto psicótico habla o es hablado y lo hace con determinados elementos combinados de determinada manera. Yo creo que esto es lo que se ve claramente en la presentación que hace Lacan con el señor H. Es decir, va interrogando, va transformando esas palabras en significantes, porque le pregunta por cosas absolutamente, palabras comunes, del sentido común, eso yo lo trabajé bastante la vez anterior, pero además lo que establece es la lógica en la cual esos significantes están articulados, cómo se vinculan, y eso le va dando un mapa lógico, podríamos llamarlo así. Bueno, voy a saltearme algunas cosas. Todo lo que surge, todas las conclusiones que Lacan saca y las cosas que él va diciendo provienen de lo que dice el paciente, es decir, clarísimo que no va a buscar nada por fuera de lo discursivo. Y hablábamos de esos circuitos simbólicos, ¿sí? Entendiendo esta idea de máquina significante, ¿no? Donde aparece, Lacan lo dice en el caso, en la página 124, fíjense en el punto donde contraponemos la economía pulsional, ¿no? Donde se promueve la descarga del monte energético contrapuesta a esta idea de circuitos simbólicos, Lacan dice, no está fijado a nada, está muy atrapado. O sea, esta idea de que el sujeto está atrapado en ese circuito, digamos, no está fijado lo pulsional, el planteo de Freud, ¿no? Bueno, y luego tenemos las fallas lógicas, es decir, tenemos la idea de una máquina que funciona de cierta manera y que tiene sus fallas, y entonces arribamos a algo que decanta, digamos, de todo este trabajo lógico que hace Lacan, que podemos considerar como una falla lógica del sistema, que es lo que le pasa al paciente de ser hombre y a la vez no poder sentirse hombre. Bueno, todo esto lo voy enunciando muy por encima porque Karina ahora lo va a trabajar un poco más a fondo, tomando secuencias de cosas que el paciente dice, cosas que Lacan le pregunta, pero voy a dar como algunos ejemplos de las soluciones fallidas respecto del problema que se plantean y que se van, digamos, van decantando, que van cayendo, digamos, por las intervenciones de Lacan, que son varias de las soluciones fallidas que aparecen en el material, ¿no? En esta lógica de que el paciente está enfermo de ser hombre, que es una de las conclusiones, ¿no? Está enfermo de ser hombre porque es hombre y no puede sentirse hombre. Las soluciones fallidas son, primero copia hombres, ¿sí? Copia mujeres, todo el travestismo tiene que ver con la idea de copiar a las mujeres, también ha intentado copiar hombres, ¿no? Haciendo como lo que hacen los hombres. Otra solución fallida es olvidar que es hombre, y eso lo intenta a través de las drogas, pero también falla porque las drogas en su justa medida, si se pasan, bueno, ya lo van a ver. La cirugía, las hormonas, porque la cirugía tampoco alcanza, porque hay algo del rostro donde se ve que él es un hombre, con lo cual empieza a pensar en ocultar el rostro de hombre, la depilación, ¿no? Bueno, todas las fallas son inestables, ninguna es definitiva, y ahí es donde Lacan llega al punto de su pesimismo, porque él dice, digamos, que lo que da cuenta es de que todas esas soluciones se sostienen en un imaginario por imitación. Él dice, una monería. Por eso, al final, incluso alguien dice, tiene un monito, se ve que el paciente tenía un monito como un objeto, ¿no? Y es lo que lo lleva a Lacan también a plantear esta idea de que no hay solución definitiva, ¿sí? Bueno, finalmente, lo último que voy a decir es que también pensar el caso como una construcción por una operatoria de reducción lógica implica esto, ¿no? Los elementos empiezan a ser reducidos, van a ver ahora en el trabajo que Karina les va a mostrar, cómo se llega del travestismo, ¿no? Al enfermo de ser hombre y al deseo de devenir una mujer, como podríamos decir, como la plomada, lo indialectizable, ¿no? Lo que no puede transformarse en nada, no puede dialectizar,
y esta idea de la imitación por oposición a lo que podría ser una identificación, ¿no? Bueno, no voy a trabajar más cosas porque si no me voy a extender, no les voy a dejar tiempo a mis compañeras, y así que le cedo la palabra a Karina y después va a hablar Adriana. Bueno, buenas noches a todos. Como hemos mencionado en la clase anterior y también en esta, algo de la operatoria de reducción lógica, hemos preparado unas secuencias para tratar de entender de qué se trata, ¿no? Y cómo este trabajo que realiza Lacan en la entrevista con el paciente, en la presentación de enfermos, es un trabajo que difiere diametralmente de lo que se puede leer, por ejemplo, en el diario de Smiley Blanco, ¿no? Que no es un caso de Freud, pero sí que deja ver un poco el tipo de intervención que da cuenta, como decía Irene, del paradigma freudiano, ¿no? Respecto de la clínica. Le voy a pedir a Julián que nos ponga la secuencia 1, no sé si está puesta ya. Vale, muchas gracias. Entonces, hicimos un recorte para que se vea cómo la intervención de Lacan va permitiendo que se armen unas proposiciones que permiten que el discurso del paciente tome forma, digamos, que se pueda leer, ¿no? En la perspectiva del armado del caso. Entonces, la primera secuencia que recortamos es: el señor H presenta su situación como un problema de travestismo, que es a lo que le di a Irene. Dice el señor H: desde muy pequeño me he puesto ropa de chica, acariciaba las ropas femeninas, continué travestiéndome escondidas. Lacan: entonces admite que es travestismo. Sí. Siempre tuve un francés muy malo con mi problema, en mi trabajo siempre pensaba en eso y me lo ha estropeado todo en la vida. Lacan entonces reconoce que lo ha estropeado todo y lo llama usted mismo travestismo. Esto implica que sabe perfectamente que es un hombre. El señor H: sí, de eso soy muy consciente, y le pregunta a Lacan: ¿por qué cree que tiene esa tendencia? ¿Tienen la más remota idea? El señor H: no, no lo sé. Sé que cuando llevo la ropa puesta en mi cuerpo me da felicidad. Y Lacan le pregunta, en la secuencia que continúa, en qué lo satisface. Vemos cómo del travestismo pasamos a esta idea del saber que es un hombre y las dificultades que eso entraña. Julián, te pido si nos podés poner la segunda secuencia, donde toma otra problemática de la presentación, pero que permite también ver esta intervención, ¿no? de Lacan. Le pregunta: cuando salió de la ¿desintoxicación de qué? De drogas. Lacan: ahí estaba bajo la influencia de lo que usted llama drogas. ¿Qué droga era esa? Señor H: en aquella época me pinchaba. ¿Qué se pinchaba? Morfina y cocaína, las dos juntas. Y dice que bajo la influencia de ese dopaje de morfina se sentía más cómodo. Sí, con más energía. Me olvidaba de todo menos de que era una mujer, porque iba vestido de mujer. Lacan: lo olvidaba todo salvo, el señor H, salvo a mí mismo vestido de mujer. Lacan: mientras estaba bajo la influencia de las drogas, ¿cómo se sentía? El señor H: me olvidaba de que era un hombre. En otras palabras, lo que la droga le aportaba era el olvido. Es decir, que en esta secuencia se ve claramente que el problema no es el travestismo, que representa, como decía Irene, una solución, sino que más bien lo que hace es aportar el olvido de la situación que se plantea, que se puede leer en el transcurso de la entrevista, que es el problema de ser un hombre. Entonces, para darle la palabra a Adriana, y como Irene ya adelantó varias cosas, hago un pequeño raconto de la entrevista, de la presentación, que vemos que el paciente trae en la demanda del paciente aparece el tema del travestismo en un primer momento. Él lo presenta diciendo que cuando lleva puesta la ropa femenina le da felicidad en el plano del corazón, en el plano sentimental, y que no ha podido hacer ninguna elección de compañero sexual. Dice el paciente: no me atrae ni uno ni otro. Intenta fallidamente imitar al hombre y también sentirse una mujer en los brazos de un hombre. Relata las contrariedades sufridas cuando va vestido de mujer, que veían que era un hombre.
que le costaba mucho disfrazarse de mujer, que intentaban abusar de él, etc. La maniobra de Lacan permite que la verdad hable. Permite ver que está enfermo de ser un hombre. En su infancia miraba a sus hermanas con envidia, dice: me hubiera gustado estar en su lugar, ser una chica como mis hermanas. Como decía Irene, sus soluciones fallidas pasan por intentar una elección, vestir ropas de mujer, tener su sentimentalidad, ser dulce, amable, esconder que es un hombre, sentir mejor el personaje femenino por medio de las drogas, y también por medio de las drogas olvidar que es un hombre, trabajar para un hombre como travesti para conseguir medios para hormonarse, operarse, el rostro, hacer una operación de cambio de sexo, que adelantó Irene. Ninguna de estas soluciones fallidas resuelve su situación de ser un hombre, que dice que es duro para él, que no encuentra medios ni solución, y que en esta situación no le interesa nada. Y como colofón está el intento de suicidio y, como decía Irene, también un intento de seccionamiento que puede inferirse de la presentación, ¿no? De una parte de su cuerpo. Entonces, si bien Lacan intenta entramar su historia apelando al relato de su infancia en conexión con la infancia de su madre, las coincidencias con las roulottes, el maltrato sufrido por su madre en relación a esta maldad de la que habla en su historia, la pesadilla de la infancia de la que se protege del mismo con sus padres, el personaje de su pesadilla con el que se identifica parcialmente a través de la intervención de Lacan, resulta todo infructuoso, este entramado. Parece imposible que se oriente hacia una solución que no sea fallida. La maldad parece articular algo de la historia encarnada en la mujer rubia, pero de la que no puede deshacerse. Todo esto, como bien decía Irene, le hace decir a Lacan que no hay solución y que acabará operándose. Le doy la palabra entonces a Adriana, que va a continuar la presentación. Bueno, buenas noches. Muy interesante la presentación de Karina e Irene. Continuando un poco con, acá fue desarrollado un caso particular. Mi presentación va a estar orientada a trabajar el tema del acto analítico, producto de sostenida este desarrollo en las lecturas de Alfredo, que realiza Alfredo Eidelstein de Lacan, y este trabajo está sostenido también en las lecturas de sus conferencias, escritos, espacios clínicos, entrevistas, etc. En primer lugar, lo que voy a trabajar es, esto ya, voy a retomar algunas de las cuestiones que dijeron las chicas, para después dirigirme al concepto puntualmente del acto analítico. En primer lugar, lo que quiero decir es que el material, ¿no? Clínico no son las personas, sino que, ni lo que dijo el paciente puntualmente, sino que el material es el caso, el paciente, o sea, la inscripción o la escritura y la lectura que hace el analista del caso, ese es el material, ¿no? O sea, la pregunta es si es el que escribió el material o el que lo dijo, ¿no? Y en realidad no es ni el que lo dijo ni el que lo escribió, sino que el material es una construcción que ocurre en emisión de otredad, ¿no? Y el material, cuando se trabaja, es eso que está escrito, a través de un escrito. Eso es el material de un caso. Dado que el caso, también el caso clínico se puede pensar como un conjunto covariante dentro de una estructura, ¿no? El caso se debe leer de una manera estructural. Podés pasar, Julián. Lo que voy a trabajar es puntualmente el concepto del acto de lectura, ¿no? Cuando uno lee, o sea, la idea es leer el texto, el escrito, tal que se convierta en un material, ¿no? El material es el escrito, lo que escribe el analista para poder pensar el caso.
y que este material permita habilite una lectura psicoanalítica, ¿no? Por eso, eso se convierte en un acto de lectura. A la vez, el acto de lectura está vinculado con lo que se lee del caso en análisis, ¿no? Que de esto voy a dar cuenta. Por otro lado, la idea es trabajar el acto analítico, que podés pasar, Julián, la próxima, que se entiende por acto analítico, ¿no? El acto analítico es la intervención del analista, ¿no? Es la interpretación o la intervención del analista, que Lacan propuso llamarlo acto analítico. Yo voy a tomar como referencia una cita del seminario 14, la del 22 del 2 del 67, de la lógica del fantasma. Es una cita larga, yo voy a empezar a trabajarla por partes, para después dar cuenta de esta cita. En primer lugar, voy a leer un pedacito de la cita para después poder desarrollarla, cada parte. Lo primero que dice, que define el acto en este seminario como el acto es significante, es un significante que se repite, independientemente de lo que suceda en un solo gesto, por razones topológicas que hacen posible la existencia del doble bucle creado por un solo corte. Sigue la cita, es instauración del sujeto como tal, es decir, que de un acto verdadero el sujeto surge diferente en razón del corte, su estructura se ha modificado. Y en cuarto lugar, su correlato de conocimiento, o más exactamente el límite impuesto a su reconocimiento en el sujeto, si quieren también, su representante en la Vorstellung, en este acto, es la Erlernung. Yo lo voy a explicar, voy a ir explicando cada parte de la cita. A ver, que el sujeto jamás lo reconoce en su verdadero alcance inaugural, aun cuando el sujeto es, si puedo decirlo, capaz de haber cometido ese acto. Bueno, vamos a ir por partes con esta cita, que es muy rica, y da cuenta de lo que Lacan dice de lo que es el acto analítico. Podés pasar, Julián. Entonces, lo primero que quiero tocar es que el acto es significante, el acto es un significante, y bueno, lo que dice Lacan es que el acto no tiene que ver ni con la acción motriz, no tiene que ver con una acción, con una motilidad, ni con la palabra. Esto no es suficiente para dar cuenta del acto, ¿no? Hay un anterior, Julián, que dice acto analítico, si podés ponerla, antes de acto repetición. Ahí está. Entonces, no es una acción, sino que el acto hay que pensarlo en una dimensión significante, ¿no? Y acá comienza a plantearse el acto como interpretación o como intervención en la dimensión significante. Y también aclara que el verdadero acto no es ni el acting out ni el pasaje al acto, ¿no? O sea, no es ni una acción, ni es el acting out, ni es el pasaje al acto. Y lo que dice es que el acto, el verdadero acto, es aquel por el cual el sujeto se libera de los efectos del significante. Ahora, este acto es producto de la actividad racional y lógica del analista, de la intervención. El acto es la intervención del analista para lograr que el sujeto advenga a una nueva posición. Esto lo voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Entonces, pasar a la próxima diapositiva a acto repetición. Entonces, también lo que dice es que el acto es un significante que se repite, ¿no? O sea, es un significante y es un significante que se repite. ¿Qué significa? Dice, se repite independientemente de lo que suceda en un solo gesto. Entonces, ¿a qué se refiere acá cuando habla de repetición, ¿no? Y él lo que dice es que el tema del acto está vinculado con la repetición. Y dice que la repetición no es la repetición de lo mismo,
sino que es una repetición que difiere, que se diferencia, donde el sujeto aparece diferente cuando aparece de nuevo, ¿no? En la repetición, la que nunca es repetición de lo mismo, ¿no? Entonces, dice en otra cita de reseñas de enseñanza, dice la mixtura de la diferencia llevada al significante, o sea, lo que fue repetido difiere. O sea que la repetición para Lacan no es la repetición de lo mismo, sino lo que permite que lo que fue repetido difiera, ¿no? Lo que dije antes, que es una repetición de la diferencia. Y acá, esta repetición, empezamos a acercarnos al concepto del doble bucle o la escena sobre la escena, ¿no? El bucle significante, que tiene que ver con la repetición, pero con la diferencia. Entonces, dice, la repetición es imposible de repetir porque, digamos, la articulación significante S1, S2 en la primera cadena no es la misma, o sea, es la misma y no es la misma en la segunda cadena, ¿no? O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero esto es producido por el acto de lectura del analista, ¿no? Esta lectura de la repetición que difiere, el producto del acto de lectura del analista. Bien. Entonces pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá estamos llegando al concepto de doble bucle, que está en la cita de lo que es un acto. En la primera que yo vi, que es extensa, voy por secciones, por partes, y sigo retomando otra partecita que dice, por razones topológicas que hacen posible la existencia del doble bucle, ¿no? Sigo con la cita del seminario 14, el 22 del 2 del 67. Entonces, ¿qué dice? El acto es un significante que se repite y es vinculado con el doble bucle, ¿sí? O sea, el doble bucle que tiene características topológicas y que las características topológicas del doble bucle tienen que ver con la banda de Moebius, ¿sí? Y ahí retomé una cita del seminario 13, del 1 de junio del 66, que dice esta banda de Moebius que nos ejemplifica la necesidad en una estructura de la doble vuelta. O sea que la doble vuelta está topológicamente expresada en la banda de Moebius, ¿sí? Y otra cita del seminario 14, pero del 15, del 2 del 67, relaciona el doble bucle con la repetición, ¿sí? Dice, este doble bucle del trazo de la repetición, si ella nos impone una topología, que digamos, bueno, sigue la superficie más característica que representamos, la función que damos al doble bucle es la banda de Moebius. O sea que acá está unido el concepto de repetición con el doble bucle y con la banda de Moebius, ¿sí? O sea, la repetición, el doble bucle, la banda de Moebius, hablarían de esta repetición que difiere, que el acto del analista sería intervenir, ¿no? Realizando un acto de lectura sobre esa doble vuelta, ¿no? O ese doble bucle. Ahora voy a seguir explicando qué es. ¿Sí? Yo quería, en principio, ver cómo él va asociando la banda de Moebius en la topología con el doble bucle, con la repetición, ¿sí? Porque son varios conceptos que están entramados, dados con el acto de lectura del analista, ¿no? Y que tiene que ver con la intervención. Bien. Entonces, bien. Entonces, dice, la topología del doble bucle del 8 interior se trata de dos círculos articulados entre sí. Tiene que ver con esta línea cerrada de Jordan. Si querés podés pasar a la próxima diapositiva, donde, acá está. Entonces, acá está ejemplificada la doble vuelta de la cual Lacan habla, donde aparece un primer bucle con un significante uno y otro significante, y luego aparece
Otra par significante sería S1', S2', o una repetición diferente, pero igual, del primer bucle significante, son repetidos, pero difieren los eslabones. Y estos eslabones son 4, porque tiene que haber al menos 4 elementos, que dice Lacan que son los que van a sostener la estructura del sujeto, y esos dobles bucles van a ser los que el analista, a través del acto, el acto es un significante, va a dar cuenta con la interpretación o con la intervención, al haber leído esta articulación del doble bucle. Bien, entonces, siempre vamos a considerar esto en inmixción de otredad, el sujeto en relación al otro, ¿no? Este doble bucle se da en inmixción de otredad, o sea, el S barrado y el A barrado, cuando se produce este doble bucle. Entonces, este doble bucle, que es producto de la lectura del analista, debe lograr el cierre, ¿no? O sea, el cierre, el acto, la intervención del analista, que es el acto, va a intentar cerrar estos bucles, ¿no? Va a intentar con el acto el cierre de esta repetición, ¿no? Entonces dice que a través del acto, si el analista realizó una lectura lógica del caso, y realizó un acto significante, ahí ha aparecido el inconsciente, ¿no? Pero cerrado. ¿Y por qué propone, que ahora más adelante voy a seguir dando otras características de lo que es el acto como corte, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ir, y dice que la cadena significante, a través del acto, ¿no? cuando el analista interviene y cierra estos dos bucles, este 8 interior, va a producir una nueva combinatoria de elementos, ¿no? Si acto es un acto como compuesta del analista que logre cerrar, ¿no? esta doble vuelta. Entonces, bien, dice el sujeto, el efecto de la articulación entre S1 y S2 que el analista establece en su interpretación. Y esta interpretación no va a tener valor hasta que no establezca esta doble vuelta, ¿no? La idea es que el acto va a tener efecto si se establece esta doble vuelta, el bucle. El doble bucle. Entonces, la idea es trabajar el doble bucle como interpretación. O sea, buscar esa estructura que responda a la lógica del doble bucle, ¿sí? O sea, buscar en el caso la lógica que responda al doble bucle, ¿no? A esta repetición diferida de S1, S2, S1', S2'. Bien. Entonces, el acto de lectura que yo dije al principio tiene que ver con la lectura de estos bucles, ¿no? El acto de lectura del analista va a tener que ver con la lectura de estos dobles bucles, ¿sí? Bien. También lo que quiero agregar es que estos bucles significantes que el analista a través del acto de lectura va a realizar sobre la estructuración del caso, ¿no? Sobre el caso estructuralmente leído, va a estar también, esta lectura también va a estar sostenida en el grafo y también en los nudos, ¿no? Podría estar sostenida esta lectura del doble bucle
en el grafo del deseo, o también en los nudos, en los registros, ¿no? Más allá de la doble vuelta del caso. O sea, cómo cada bucle está vinculada con, por ejemplo, el significante de una falta en el otro barrado, el deseo, la demanda, etcétera, etcétera. Por eso es una lectura y lógica, ¿no? Por eso no es, o sea, por eso el acto no es una intervención ni puntuando la última palabra, ni puntuando, ni porque se me ocurrió, ni porque repite, ¿no? Sino que el acto de lectura tiene que ver con una lectura de la lógica estructural del caso, ¿no? Bien. Otra de las características que Lacan le da al 8 interior o al doble bucle es la escena en la escena, es otra de las maneras de dar cuenta de este doble bucle, es el concepto de la escena en la escena, que es la escena que es en el teatro, se llama la escena, donde cada actor juega su rol, pero aparte aparece otro actor que está estableciendo, le dice al público que está pasando en la escena de la obra, ¿no? Como que hay dos escenas ocurriendo en el mismo momento. Bueno, y lo que dice, ¿puedes pasar, Julián? Podés pasar la diapositiva. Entonces, y esto, lo que dice Lacan, lo que dice Alfredo también, es que, bueno, que no es la escena la que propone Freud, ¿no? No es la representación cosa, esta escena en la escena, sino que es esto que expliqué yo recién, bueno, lo dice Alfredo en realidad, que es esto de que esta situación de que hay una escena adentro de otra escena, y que eso sería la estructura doble, ¿no? Como que eso es el doble bucle, la escena en la escena es análoga al doble bucle, ¿no? Que es el producto de la lectura significante del analista. Bien. Entonces, y lo que también para poder decir la escena en la escena, porque la segunda escena, así como el segundo, digamos, no hay un orden lineal de lectura, sino que el tiempo, ahora justo viene, podés pasar la diapositiva porque justamente viene el tema del tiempo, donde el tiempo, o sea, el tiempo del acto, ¿no? Por eso yo llamé acto y tiempo, porque el tiempo no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo circular, de anticipación y retroacción. O sea, no hay un orden como leer, se puede leer S1 o S2, o S2 o S1, no hay un orden, no es que no hay un S1 primero y un S2, uno los nombra, o sea, la lectura les da como un determinado orden, pero no hay, digamos, se puede empezar, no es que es pasado ni futuro, ¿no? No hay que empezar por ningún lugar, no es que se empieza por este y después se sigue con lo otro, ¿no? O sea, el tiempo de pasado, presente y futuro se disuelve porque hay un tiempo que tiene que ver con la retroacción, ¿no? Y dice que en el doble bucle puede aparecer primero S2 y después S1, y que la idea es poder pensar en un sistema de 4, pero con otro tiempo, ¿no? Y lo que propone Lacan es un futuro anterior sin presente, ¿no? Propone un futuro anterior sin presente, ya que el doble bucle disuelve la flecha del tiempo evolutiva, ¿no? Entonces dice, si se produce un acto, para que la interpretación o la intervención se convierta en acto, hay que convertirla en pasado,
para que lo que venga después como futuro nos diga que lo que fue eso que pasó, ¿no? O sea, hay que convertirlo en pasado para que lo que venga después como futuro nos diga qué es lo que pasó, ¿no? O sea, como que hay otro tiempo, ¿no? Bien. Entonces, y esto se anuda con el tema de la ausencia de la causa como inicio, ¿no? Y de trauma, todos estos conceptos quedan absolutamente fuera de todo este desarrollo, como que no hay una causa primera, inicial, y por eso quedan totalmente afuera de esta lectura estructural del caso. Bien, entonces dice, bien, dice, y la cita esta que me gusta mucho esta parte, que dice, dice, su efecto retroactivo, por el efecto del repitiente de lo que era, a repetir deviene lo repetido, ¿sí? O sea que ahí habla del efecto retroactivo, ¿no? Y que lo repetido, como había dicho antes, no es nunca de lo mismo, sino que es diferido. Y esta repetición tiene estas características de diferencia. Bien. Bien. Y es muy importante que el acto implique un cierre de este doble bucle, y también vinculado con la banda de Moebius y con el sujeto, porque Lacan dice que el sujeto es un corte, ¿no? Y yo pensaba como que el sujeto es un corte en función del acto como corte, ¿no? Ahora voy a llegar a ese concepto del acto como corte, ¿no? Entonces, acto como tiempo, como doble bucle, como escena en la escena, o sea, el acto debe estar orientado a leer todo esto, ¿no? La escena en la escena, el doble bucle, la articulación significante con este formato, en relación a la topología, lo podemos ver en la banda de Moebius, el tiempo con futuro anterior, bueno. Por otro lado, podés pasar, ahí está. También el bucle está vinculado con el objeto A, porque lo que dice, no sé si se ve, acá, ¿se ve? Bueno, no sé si se ve. El objeto A se supone que queda entre el S1 y S2, ¿no? Y el objeto A también queda en el medio del bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio del bucle no solamente tiene que ver con la banda de Moebius, sino que también está vinculado con el agujero, ¿no? En relación al objeto A. Porque este agujero, que está habilitado por el doble bucle, ubica ahí al objeto A, causado por el bucle significante, ¿no? El agujero este es creado por el bucle significante. Bien. Y este objeto A causa de deseo, que es lo que dice Lacan, es que está articulado, pero no es articulable, ¿no? Nadie puede dar cuenta del objeto causa de deseo, ¿sí? Bien, porque como no se sabe, no es articulable, aunque es articulado, pero, o sea, quiero ser esto, quiero ser lo otro, es una vacilación constante porque no se sabe, entonces no es articulable, este objeto a causa de deseo. Y Alfredo también, dentro de lo que estuvimos escuchando, habla de que el objeto A da cuenta de la falla de la máquina, ¿no? De la máquina significante. Entonces,
Bien. Este objeto A, causa de deseo, también está en el material, ¿no? Tiene una estructura articular. Este objeto A también está entramado en la articulación significante del material. Bien. Podemos pasar. Entonces, ahora llegamos al acto como corte. Dice, sigo con la cita anterior, con la primera, que es la que vamos a leer, que es la que, bueno, estoy desarrollando, que dice la existencia del doble bucle creado por un solo corte, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la dirección de la cura está vinculada con el corte, ¿no? Implica el corte, que es el acto del analista, ¿no? Como la intervención es el corte, y que no tiene que ver con un desciframiento, a esta altura ya sabemos que no tiene que ver con un desciframiento, la intervención, sino con una tarea de lectura racional, una lectura estructural de caso, tomando el doble bucle, dado que digamos, el concepto de inconsciente, entramado en estos conceptos, implica que el inconsciente es un inconsciente vaciado de contenido, vinculado con la estructura topológica de la banda de Moebius, y por eso Lacan dice que el sujeto es en corte, ¿no? Justamente por esto, porque el sujeto, o sea, el acto analítico, la intervención, va a tener que ver con el corte, y es a raíz de este corte que se supone que viene el sujeto, ¿sí? Por eso él dice que el sujeto es un corte, porque si el acto analítico fue correcto, si la intervención y el corte fue correcto, es ahí un sujeto, ¿no? El advenimiento del sujeto. Entonces, ¿y por qué propone el corte? También oponiéndose a la posición freudiano-lacaniana de dejar hablar, de la metonimia infinita, de hablar y hablar, ¿no? Y el corte marca la diferencia en relación a esta posibilidad infinita de seguir hablando, ¿no? Y esto propone un cierre, ¿no? El cierre del doble bucle. Bien, y este corte también implica una discontinuidad, ¿no? O sea, el corte, el acto como corte, implica una discontinuidad en función de la lectura del cierre del doble bucle. Bien. Y también de la idea de corte como finitud, ¿no? Como el corte finito, termina, o sea, se cierran estos bucles, esta articulación de bucle. Ahora, y también esta discontinuidad provoca una subversión. La idea de este corte es que provoque una subversión del sujeto, ¿no? Un orden diferente en su estructura significante, ¿no? Ahora, dice, el inconsciente es aquello que se manifiesta con estructura de cadena significante en los cortes del discurso, ¿no? O sea, que en los cortes, o en el acto del analista, la idea es que aparezca el inconsciente a través del corte del discurso y a través del acto, ¿no? De la intervención. Bien. Entonces, a este efecto interpretativo o de intervención Lacan lo llama acto, ¿no? Bien, tal que provoque una subversión del sujeto, ¿sí? Un orden discursivo diferente. Podés seguir, Julián, cambiando la diapositiva. Por otro lado, podés seguir la diapositiva, la otra. Julián, podés seguir ahí está. Bueno, acá, por eso, tomo dos citas de Alfredo. El acto es la interpretación que produce un corte, una discontinuidad o subversión. En ese corte es donde se manifiesta el inconsciente. Esto es una cita de Alfredo, y la otra también, que dice: el inconsciente será aquello que se manifiesta con estructura de cadena significante en los cortes del discurso.
que era lo que estaba diciendo recién. Podés seguir la próxima diapositiva. Otro tema que quería trabajar es el tema de la gravitación de la verdad. Era algo que yo nunca entendía hasta que lo entendí, que tiene que ver con, o creo que lo entendí, bueno, no que lo entendí, pero creo entenderlo, en el sentido de que hay una verdad que cae por su propio peso. ¿Pero qué significa esta verdad que cae sobre su propio peso? O sea, es, y ahí hay una cita de Escritos 1, que creo que me la había facilitado Irene, que eran las leyes de una gravitación que les propia, que se llama la verdad. Creo que sí, Irene me la accedió. Es este, en efecto, el nombre de ese movimiento ideal que el discurso introduce en la realidad. ¿Y qué significa esto? Que dice que hay una verdad que tiene que ver con una verdad que cae por su propio peso luego de la lectura del analista, ¿no? O sea, luego, o sea, esa es la verdad del discurso que cae por su propio peso luego de la lectura de los bucles, ¿no? Del ocho interior. Porque esa verdad va a surgir con la plena intervención del analista, ¿no? O sea, esta verdad no va a venir por sí sola, es necesario que aparezca en función de la intervención, ¿no? O sea, a partir de la lógica del material. Y no es lo que pasó antes, lo que repitió, lo que me pareció, lo que escuché distinto, sino que tiene que ver con la lógica de la articulación del doble bucles, ¿no? Entonces, digamos, esa es la gravedad de la verdad a la que hay que arribar, ¿no? A través de la intervención. O sea, la intervención implica tocar, ¿no? A la verdad, de esa verdad, digamos, ¿sí? De la verdad del caso. Y no estamos hablando de lo que es verdadero ni lo que es falso, sino estamos hablando de la verdad lógica, ¿sí? No de lo verdadero y lo falso, sino de la verdad lógica del material. Y también esa verdad, cómo se llega leyendo también las contradicciones, las aporías, las paradojas, por qué algo es dicho, por qué no es dicho, por qué se oculta, ¿no? No lo que nos llama la atención, sino pudiendo leer la lógica del caso que también está entramada con todas estas cuestiones de la lógica, ¿no? Y eso se constituye como material, como trama, ¿no? Todas esas contradicciones, esas aporías, esas paradojas, en donde uno, las peticiones, donde uno interviene, ¿no? Y realiza un acto de lectura lógica. Bien, ya voy terminando, podemos seguir un poquito más. Y alguien preguntaba cómo descubre los dobles bucles, ¿no? Entonces, lo que dice Alfredo es que es una apuesta del analista, ¿no? Es una apuesta del analista a, cuando uno interviene, es una apuesta a la lectura de esos dobles bucles en función del contexto del caso, ¿no? O sea, en función de lo que el entramado textual del caso. Entonces, uno define ahí cuáles son los dobles bucles. Por supuesto, uno se puede equivocar, ¿no? Pero bueno, digamos, todo este acercamiento, este desarrollo tiende a poder pensar el caso desde este lugar, desde esta manera, desde esta lógica, para poder cada vez acercarnos más a poder apostar a dos pares de significantes que nos parezcan que en función del contexto y en función de la lógica del material merecen el acto, ¿no? O la intervención, o el corte del analista. Bien.
Y siempre es necesario que aparezcan los 4 elementos, ¿no? Bien. Y esta apuesta del analista también da cuenta de la necesidad de una posición activa y racional, ¿no? Del analista. Bueno, seguimos con la próxima. Si se ocurre todo esto, si el analista apuesta, ¿no? Realiza un acto, digámoslo, a través de su apuesta algún efecto de subversión sobre el sujeto, entonces lo esperable, y acá sigo con la cita, ¿no? la primera que tomé, la última parte de la cita, que dice que es la instauración del sujeto como tal, es decir, que de un acto verdadero el sujeto surge diferente. O sea, quiere decir que si hubo un acto, ¿no? Y dice, el sujeto surge diferente en razón del corte, su estructura se ha modificado, su correlato de conocimiento, o sea, la desmentida, ¿no? Que bueno, y sigue la cita, dice, el sujeto jamás reconoce al principio, ¿no? En su alcance inaugural. No lo reconoce porque cuando aparece el acto que intenta, que apuntó justamente al doble bucle, esto no es reconocido rápidamente por el sujeto en su acto inaugural, ¿no? Pero va a tener un efecto tal que provoque un sujeto diferente, tal que provoque una subversión del sujeto, aunque el sujeto muchas veces no lo reconozca rápidamente, ¿no? Y lleve su tiempo, ¿no? Al principio desconoce, ¿no? Entonces, este sujeto nuevo, hay un cambio de posición del sujeto, se supone, es esperable, donde el sujeto termina donde empezó, pero de manera invertida, ¿no? Su deslizamiento por la estructura cambió, el orden de los elementos estructurales que lo sostenían, que ya no es más el mismo, por eso se produce una torsión, y lo que más importante es que produce un cambio en la posición discursiva del analizante, y eso implica que hubo acto analítico, que adviene un sujeto o un analizante. Porque la última, podés pasar la última diapositiva, es que la cita del seminario 15, leo la última partecita que dice, si es cierto que en el campo del acto psicoanalítico lo que produce el psicoanalizante es al psicoanalista. ¿Qué quiere decir? Que si hubo corte, si hubo un acto como corte, quiere decir que se pasó de psicoanalizante a psicoanalista. O sea, esa es como el pasaje, ¿no? El advenimiento de un sujeto nuevo, cuando el analizante puede ubicarse en lugar de analista, ¿no? Es el pasaje de paciente-analizante, cuando el paciente se empieza a preguntar, gracias a una interpretación que funcione como corte, aparecen nuevas preguntas, aparece un orden discursivo diferente, y esto amerita de explicar que el analista no es una persona, sino que es una función, ¿no? Que son analista y analizante, es el nombre de 2 funciones, ¿no? Que los pueden encarnar el analista per se o cualquier otra persona que también pueda funcionar en algún momento como analista. Entonces, bueno, acá hay esto fue dicho también en algunos encuentros con Alfredo, que el analista opera en sacrificio de su persona, ¿sí? Porque ya no tiene que ver con él como persona, como persona tridimensional, sino tiene que ver con su función y con su lugar, ¿no? De lectura, lógica. Por eso el sujeto no coincide con el analizante, y la persona del analista tampoco, sino que son funciones, ¿no? Y lo último que quiero decir es que no hay final, no hay un final, no hay un bucle final, sino que lo que dice Alfredo Edelstein es que el final de análisis hay que pensarlo como una orientación, ¿sí? No como que
se llega a un bucle final de la lectura lógica del caso, sino que es una orientación. Y también este bucle, este W, hay que pensarlo como un anillo que se sella en un collar de anillos, por eso que no hay un último anillo que cierre el caso, ¿no? Sino que adviene. Mi recorrido es que viene paciente, se convierte en analizante y luego se convierte en analista barra objeto grado a lo largo de un análisis, y, pero que no hay un fin, no hay un final, ¿sí? Sino que termina como en otra posición, con un ordenamiento discursivo distinto, y bueno, y ese será el cierre de ese análisis. Después vendrá otro u otros, pero ese análisis habrá terminado en ese cierre, ¿no? Bien, bueno, hasta acá. Hasta acá lo que pude investigar sobre el bucle, sobre la escena, el acto, el corte, bueno, todos estos conceptos, que bueno, que obviamente que hay mucho más para seguir pensando y articulando, pero hasta acá fue la indagación que hicimos junto con Irene y con Karina, que fue un trabajo de varios meses, que a mí y creo que a las tres nos ayudaron a pensar mucho y articular todo esto, y a aprender más, ¿no? Y bueno, y que fue un trabajo muy, muy agradable, para mí compartir con ellas, las tres, este trabajo de pregunta, ¿no? De pregunta, aún continúa, y que bueno, que seguiremos preguntándonos. Así que bueno, por eso quiero cerrar con que bueno, esto es un avance, todo un desarrollo que hicimos las tres, y que al igual que la presentación de chicas, digamos, la intención fue acercar un poco el tema del trabajo clínico, que es lo que estuvimos pensando desde este año. Y bueno, que siguen quedando preguntas abiertas para otros momentos seguir ampliando, desarrollando estos temas. Así que bueno, buenas noches, les agradezco muchísimo la atención, se atrasó un poco, era un desarrollo largo, fueron muchos meses de estudio con las chicas y de trabajo, y fue, bueno, ocupó más tiempo. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.